20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Capítulo 6. A todo vapor. Al oír este grito, toda la tripulación corrió hacia el arponero. Jefe, oficiales, maestros, marineros, grumetes, hasta los ingenieros que abandonaron su máquina, hasta los fogoneros que dejaron sus hornillas. Se había dado la orden de parar y la fragata ya no corría más que con su velocidad adquirida. Era profunda la oscuridad y por buena que fuese la vista del canadiense, no comprendía yo cómo había podido divisar nada. Mi corazón latía con violencia, pero Ned Land no se había equivocado, y todos percibimos el objeto que él indicaba con la mano. A 2 cables del Abraham Lincoln y de su aleta de estribor, el mar parecía estar alumbrado por debajo. No era un simple fenómeno de fosforescencia, ni podía haber equivocación. El monstruo, sumergido a algunos metros de la superficie de las aguas, proyectaba aquel resplandor muy intenso, pero inexplicable, que ya los informes de algunos capitanes habían mencionado. Aquella magnífica irradiación debía ser producida por un agente de gran fuerza luminosa que extendía su acción a un inmenso óvalo muy prolongado, en cuyo centro se condensaba un foco ardiente, con brillo de vista insostenible, que por degradaciones sucesivas se iba amortiguando. No es más que una aglomeración de moléculas fosforescentes, exclamó uno de los oficiales. No, señor, repliqué convencido. Nunca producen tan intensa luz los folados, ni los alpos o truchuelas. Ese resplandor es de naturaleza esencialmente eléctrica. Por otro lado, mirad, muda de sitio, se mueve adelante, atrás, se lanza sobre nosotros. Se prorrumpió en un grito general en la fragata. ¡Silencio!, dijo el comandante Farragut. ¡Caña a barlovento toda! ¡Máquina atrás! Los marineros corrieron a la caña del timón, los ingenieros a su máquina. El vapor quedó inmediatamente invertido y el Abraham Lincoln, virando por babor, describió un semicírculo. ¡Timón recto! ¡Máquina para avante!, gritó el comandante Farragut. Ejecutadas estas órdenes, la fragata se alejó rápidamente del foco luminoso. Me equivoco. Quiso alejarse, pero el ser sobrenatural se acercó con una velocidad doble. Estábamos angustiosos, manteniéndonos mudos y parados, el pasmo más bien que el temor. El animal se recreaba en atajarnos. Dio la vuelta a la fragata, que entonces corría 14 nudos, y la envolvió en sus ráfagas eléctricas como entre un polvo luminoso. Después se alejó 2 o 3 millas, dejando un rastro fosforescente semejante a los torbellinos de vapor que despide para atrás la locomotora de un exprés. Súbitamente, desde los oscuros límites del horizonte, donde fue a buscar arranque, el monstruo se lanzó sobre el Abraham Lincoln con asombrosa rapidez. Se detuvo bruscamente a 20 pasos de sus cintas. Se extinguió, y no sumergiéndose en las aguas, puesto que su brillo no sufrió degradación alguna, sino de repente, y como si el manantial de tan brillante efluvio se hubiese agotado de pronto. Después apareció de nuevo al otro lado del buque, ya fuese dando vuelta o ya pasando por debajo de la quilla. A cada momento podía ocurrir una colisión que hubiera sido fatal para nosotros. Entretanto, las maniobras de la fragata me tenían atónito. Huía y no atacaba. Era perseguida en vez de perseguir, y así lo advertía el comandante Farragut. Su semblante, que en circunstancias ordinarias estaba impasible, revelaba entonces
un indefinible asombro. Señor Aronnax, me respondió, yo no sé cuál es ese ser formidable con quien he de luchar, y no quiero exponer imprudentemente mi fragata en medio de esta oscuridad. Por otro lado, ¿cómo atacar lo desconocido? ¿Cómo defenderse de él? Aguardemos el día y los papeles se trocarán. Ya no tenéis duda alguna sobre la naturaleza del animal. No, señor, es evidentemente un narval gigantesco, pero también un narval eléctrico. Tal vez no podamos acercarnos a él, como sucede con los gimnotos y las tremielgas. En efecto, y si posee dentro de sí una potencia fulminante, es con toda seguridad el animal más terrible que ha formado el Creador. Por eso estaré en guardia. Toda la tripulación estuvo en pie durante la noche. Nadie pensó en dormir. No pudiendo el Abraham Lincoln competir en velocidad, había moderado su marcha y andaba a poco vapor. Por su parte, el narval, imitando la fragata, se dejaba mecer a merced de las olas y parecía decidido a no abandonar el teatro de la lucha. Hacia medianoche, sin embargo, desapareció. O para emplear una expresión más exacta, se extinguió, como si fuera una gran luciérnaga. ¿Había escapado? Era de temer y no de esperar que así sucediese. Pero a la 1:07 de la mañana se oyó un silbido capaz de ensordecer, semejante al que produce una columna de agua despedida con extrema violencia. El comandante Farragut, Ned Land y yo estábamos sobre la toldilla, dirigiendo ávidas miradas al través de las profundas tinieblas. Ned Land, dijo el comandante, ¿habéis oído alguna vez rugir a las ballenas? Con frecuencia, pero nunca ballenas de ese género, cuyo hallazgo me haya producido 2.000 pesos. En efecto, tenéis derecho a la prima, pero decidme, ese sonido ¿no es semejante al que producen los cetáceos cuando despiden el agua por sus espiráculos? Idéntico, señor, pero este es incomparablemente más fuerte. No hay, pues, motivo de error. Es efectivamente un cetáceo el que está en nuestras aguas. Con vuestro permiso, le diremos 2 palabras mañana al amanecer. Si está de humor para atenderos, señor Land, respondí yo con tono poco convencido. ¿Que me pueda yo arrimar a 4 largos de arpón? Dijo el canadiense. Y preciso será que me escuche. Pero para ir a su encuentro, repuso el comandante, deberíamos tener una ballenera a vuestra disposición. Indudablemente. Esto será jugar la vida de mis hombres. Y la mía, respondió simplemente el arponero. Hacia las 2 de la mañana el foco luminoso reapareció, no menos intenso, a 5 millas a barlovento del Abraham Lincoln. A pesar de la distancia, a pesar del ruido del viento y del mar, se oían claramente los formidables aletazos que con su cola daba sobre las aguas y hasta su jadeante respiración. Parecía que, al subir el enorme narval a respirar en la superficie del océano, el aire se precipitaba en sus pulmones como el vapor en los vastos cilindros de una máquina de 2000 caballos. Pensé yo, una ballena que tuviese la fuerza de un regimiento de caballería tendría que ver. Todos estuvieron alerta hasta el alba y se prepararon al combate. A lo largo de los empalletados se dispusieron los ingenios de pesca. El segundo hizo cargar los esmeriles que despiden un arpón a 1 milla y las piezas que arrojan balas explosibles, cuya herida es mortal hasta para los animales más poderosos. Ned Land se había contentado con aguzar su arpón, arma terrible en su mano.
A las 6, el alba había comenzado a apuntar, y con los primeros fulgores de la aurora desapareció el resplandor eléctrico del narval. A las 7 ya era de día claro, pero una bruma matutina muy espesa estrechaba el horizonte, sin que pudieran penetrarla los mejores anteojos. De aquí, despecho e ira. Subí a las crucetas de mesana y algunos oficiales se habían encaramado ya a la cabeza de los mástiles. A las 8 la bruma se arremolinó sobre las aguas y sus gruesas volutas se levantaron poco a poco. El horizonte se despejaba y purificaba a la vez. De repente se escuchó, como la víspera, la voz de Ned Land. «La cosa en cuestión, por babor a Barlovento», gritó el arponero. Todas las miradas se dirigieron al punto indicado. Allí, a milla y media de la fragata, un cuerpo largo, negruzco, sobresalía 1 metro sobre las aguas. Su cola, agitada con violencia, producía un remolino considerable. Nunca había batido el mar con tal violencia ningún apéndice caudal. Una estela inmensa de resplandeciente blancura marcaba el andar del animal y describía una curva prolongada. La fragata se acercó al cetáceo. Le examiné con toda serenidad de ánimo. Las relaciones del Shannon y del Helvetia habían exagerado algo sus dimensiones, y calculé que su longitud no pasaba de 250 pies. En cuanto a su grueso, no podía apreciarlo bien, pero en suma el animal me pareció estar admirablemente proporcionado en sus 3 dimensiones. Mientras que yo observaba a aquel ser fenomenal, 2 chorros de vapor y de agua fueron despedidos por sus espiráculos y subieron a la altura de 40 metros, lo cual me fijó acerca de su modo de respirar. Deduje definitivamente que pertenecía a los vertebrados, clase de los mamíferos, subclase de los monodelfianos, grupo de los pisciformes, orden de los cetáceos, familia. De aquí no podía yo pasar. El orden de los cetáceos comprende 3 familias: las ballenas, los cachalotes y los delfines, y en esta última están clasificados los narvales. Cada una de estas familias se divide en varios géneros, cada género en especies y cada especie en variedades. Variedad, especie, género y familia me faltaban aún, pero no dudaba yo completar mi clasificación con la ayuda del cielo y del comandante Farragut. La tripulación aguardaba con impaciencia las órdenes del jefe, quien, después de haber observado con atención al animal, mandó llamar al ingeniero. Este acudió. ¿Tenéis presión?, preguntó el comandante. Sí, señor, respondió el ingeniero. Bien, forzad los fuegos y a todo vapor. 3 hurras acogieron esta orden. La hora del combate había llegado. Algunos momentos después, las 2 chimeneas de la fragata derramaban torrentes de humo y el puente se estremecía con la vibración de las calderas. El Abraham Lincoln, impelido por su poderosa hélice, se dirigió recto sobre el animal. Este lo dejó acercar con indiferencia a medio cable y después, desdeñando sumergirse, tomó un corto andar de huida y se contentó con mantenerse a distancia. Esta persecución se prolongó durante 3/4 de hora, sin que la fragata atajase 2 toesas al cetáceo. Era evidente que con este andar no se le alcanzaría nunca. El comandante Farragut se retorcía con furia la espesa perilla que campeaba en su barba. «¡Ned Land!», exclamó. El canadiense acudió. «¿Me aconsejáis todavía que ponga mis botes a la mar?». «No, señor», respondió Ned Land, «porque ese animal no se dejará coger sino queriendo». «¿Qué haremos entonces?». «Forzar el vapor si podéis. En cuanto a mí, con vuestro permiso, ¿se entiende?, voy a instalarme en los barbiquejos del Bauprés
y si llegamos a alcance de arpón, arponearé. Andad, Ned, respondió el comandante Farragut. Ingeniero, gritó, aumentad la presión. Ned Land se fue a su puesto. Los fuegos se activaron. La hélice dio 43 vueltas por minuto y el vapor se escapaba por las válvulas. Echada la corredera, se reconoció que el Abraham Lincoln andaba a razón de 18 millas 5 décimos por hora. Pero el maldito animal corría también con una velocidad de 18 millas 5 décimos. Durante 1 hora la fragata comenzó su andar sin ganar un solo metro. Esto era humillante para uno de los mejores andadores de la Marina americana. Cundía entre la tripulación una ira sorda y los marineros injuriaban al monstruo, que se desdeñaba de responderles. El comandante Farragut ya no se contentaba con retorcer su perilla, la mordía. Llamó otra vez al ingeniero. ¿Habéis llegado al máximo de presión?, le dijo. Sí, señor, respondió el ingeniero. ¿Y nuestras válvulas están cargadas? A 6 atmósferas y medio. Cargadlas a 10. He aquí una orden americana. No hubieran hecho otro tanto en el Mississippi para ganar una concurrencia. Consejo, dije a mi buen criado que estaba junto a mí. ¿Sabes que vamos probablemente a volar? Como el señor guste, respondió Consejo. Pues bien, declaro que no me disgustaba correr aquel riesgo. Las válvulas se cargaron, se atestaron las hornillas de carbón, los ventiladores enviaron torrentes de aire a los fogones, la velocidad del Abraham Lincoln se aumentó. Sus mástiles retemblaron hasta las carlingas y los torbellinos de humo podían apenas hallar paso por las chimeneas demasiado angostas. Se echó la corredera segunda vez. ¿Qué medimos, timonel?, preguntó el comandante Farragut. 19 millas 3 décimos. ¡Forzad los fuegos! El maquinista obedeció. El manómetro señaló 10 atmósferas. Pero se conoce que el cetáceo acreció también sus fuegos porque corrió sus 19 millas 3 décimos. ¡Qué persecución! No, yo no puedo describir la emoción que me tenía todo conmovido. Ned Land estaba en su puesto con el arpón en mano. Algunas veces el animal se dejó acercar. ¡Le alcanzamos! ¡Le alcanzamos!, gritó el canadiense. Y luego, cuando se disponía a herir, el cetáceo huía con una rapidez que no puedo apreciar a menos de 30 millas por hora. Y aún se permitía burlarse de la fragata, dando una vuelta alrededor de ella cuando más aprisa andaba. De todos los pechos brotó un grito de furor. A mediodía no estábamos más adelantados que a las 8 de la mañana. El comandante Farragut se decidió entonces a emplear medios más directos. ¡Ja!, exclamó. ¡Ese animal anda más que el Abraham Lincoln! Pues bien, vamos a ver si dejará atrás las balas cónicas. Contramaestre, hombres en la pieza de proa. El cañón del castillo fue inmediatamente cargado y apuntado. El tiro salió, pero la bala pasó a algunos pies por encima del cetáceo, que estaba a media milla. ¡Otro más diestro!, gritó el comandante. ¡Y 500 pesos para quien atraviese esa bestia infernal! Un viejo artillero de barba canosa, a quien me parece estar viendo todavía, de ojo sereno y semblante frío, se acercó a la pieza, la puso en posición y apuntó mucho tiempo. Estalló una fuerte detonación, con la cual se mezclaron las aclamaciones de los tripulantes. La bala dio en el blanco, hirió al cetáceo, pero no en dirección normal, y se deslizó por su redondeada superficie, yendo a perderse a 2 millas en el mar. ¿Cómo
¿Cómo es esto?, dijo el viejo artillero iracundo. Ese bribón debe estar blindado con planchas de 6 pulgadas. ¡Maldición!, exclamó el comandante Farragut. La caza continuó y el comandante me dijo, inclinándose hacia mí: seguiré la persecución hasta que mi fragata estalle. Sí, respondí, y haréis bien. Podía esperarse que el animal se cansara y que no sería indiferente a la fatiga, como una máquina de vapor. Pero nada de esto. Transcurrieron las horas sin que diera señal alguna de cansancio. Debo decir, en alabanza del Abraham Lincoln, que luchó con infatigable tenacidad. No calculo en menos de 500 kilómetros la distancia que recorrió en la malhadada jornada del 6 de noviembre. Pero llegó la noche, que envolvió con sus sombras las ampolladas aguas del océano. Creí entonces que nuestra expedición había concluido y que ya no volveríamos a ver al fantástico animal. Me equivocaba. A las 10:50 de la noche, el fulgor eléctrico apareció de nuevo, a 3 millas a barlovento de la fragata, tan puro, tan intenso como la noche anterior. El narval parecía estar quieto, tal vez, fatigado de su jornada, estaba durmiendo, dejándose mecer por la ondulación de las aguas. Era una ocasión que el comandante Farragut resolvió aprovechar. Dio sus órdenes. El Abraham Lincoln se mantuvo a poco vapor y avanzó cautelosamente para no despertar a su adversario. No es raro encontrar en el océano ballenas profundamente dormidas, que son entonces atacadas con ventaja, y Ned Land había arponeado a más de una durante su sueño. El canadiense se colocó de nuevo en los barbiquejos de Beauprés. La fragata se acercó sin ruido, paró la máquina a 2 cables del animal y se deslizó sobre su simple andar. Ya no se respiraba a bordo, reinando sobre el puente un silencio profundo. No estábamos a 100 pasos del foco ardiente, cuyo brillo crecía y deslumbraba la vista. En aquel momento, inclinado sobre la batayola del castillo, veía debajo de mí a Ned Land, agarrado con una mano en el moco del bauprés y blandiendo en la otra su terrible arpón. Apenas le separaban 20 pies del animal inmóvil. De pronto, su brazo se extendió violentamente y arrojó el arpón. Oí el choque sonoro del arma, que parecía haber herido un cuerpo duro. Un fulgor eléctrico se apagó súbitamente y 2 enormes mangas de agua cayeron sobre el puente de la fragata, corriendo de proa a popa como un torrente, derribando a los hombres y rompiendo las trincas del maderamen. Se produjo un espantoso choque y, arrojado yo por encima de la batayola sin haber tenido tiempo de agarrarme, fui precipitado al mar. Fin del capítulo 6. Capítulo 7. Una ballena de especie desconocida. La sorpresa producida por aquella caída no impidió que yo conservara una clarísima impresión de las sensaciones por mí experimentadas. Me vi primero sumergido a unos 20 pies de profundidad. Sin tener la pretensión de igualarme con Byron ni con Edgar Poe, que fueron maestros, soy buen nadador, y aquella inmersión no me hizo perder la cabeza. 2 vigorosos taconazos me elevaron a la superficie del mar. Fue mi primer cuidado el de buscar con la vista a la fragata. ¿Habríase advertido mi desaparición? ¿Habría virado de bordo el Abraham Lincoln? ¿Pondría el comandante Farragut una embarcación al mar? ¿Debía yo esperar mi salvación? Eran las tinieblas muy profundas. Divisé una masa negra que desaparecía por el este y cuyos faroles de situación se apagaron a lo lejos. Era la fragata. Yo estaba perdido. ¡Socorro! ¡Socorro!, exclamé nadando hacia el Abraham Lincoln
con desesperada fuerza. Mi ropa me estorbaba porque, pegándola el agua a mi cuerpo, paralizaban mis movimientos. Yo perdía pie. Me ahogaba. ¡Socorro! Fue el último grito que di. Llenóse mi boca de agua y, luchando con las olas, me sentí arrastrado al abismo. De pronto, mi ropa fue asida por una mano vigorosa que me levantó violentamente a la superficie del mar, y percibí estas palabras pronunciadas a mi oído: si quiere el señor tomarse la molestia de apoyarse en mi hombro, nadará mucho más a gusto. Agarré con una mano el brazo de mi fiel Consejo. Tú, le dije, tú. Yo mismo, respondió Consejo, y a las órdenes del señor. ¿Te precipitó el mar el mismo choque y al propio tiempo que a mí? De ningún modo, pero estando al servicio del señor, lo he seguido. Parecíale esto muy natural al digno mozo. ¿Y la fragata? Pregunté. La fragata, respondió Consejo, volviéndose de espaldas. Creo que hará muy bien el señor en no contar mucho con ella. ¿Qué dices? Digo que en el momento de arrojarme al mar, oí que los timoneles gritaban: la hélice y el timón fracturados. ¿Fracturados? Sí, por el diente del monstruo. Es la única avería que, a mi entender, ha sufrido el Abraham Lincoln, pero desgraciadamente para nosotros ya no se puede gobernar. Entonces estamos perdidos. Tal vez, respondió con sosiego Consejo. Sin embargo, todavía podemos disponer de algunas horas, y en algunas horas mucho puede hacerse. La imperturbable sangre fría de Consejo me dio ánimo. Yo nadaba con más vigor, pero molestado por la ropa que me oprimía como una envoltura de plomo. Tenía suma dificultad en sostenerme. Consejo lo advirtió. Permítame el señor que le haga una incisión, dijo, y pasando una navaja abierta por debajo de mi traje lo rasgó de arriba a abajo con acción rápida. Después me lo quitó prestamente, mientras yo nadaba por ambos. A mi vez presté igual servicio a Consejo, y proseguimos navegando uno junto a otro. Nuestra situación no dejó, sin embargo, de continuar siendo terrible. Quizá no habría sido notada nuestra desaparición, y aun siéndolo, la fragata no podía volver a sotavento hacia nosotros, careciendo de timón. No podíamos contar, por lo tanto, más que con los botes. Consejo, en esta hipótesis, raciocinó con frialdad y formó su plan. Admirable naturaleza. Aquel flemático muchacho estaba sobre las aguas como en su casa. Se decidió que, no abrigando más esperanza que la de ser recogidos por los botes del Abraham Lincoln, debíamos organizarnos de manera que pudiéramos aguardarlos durante el mayor tiempo posible. Resolví dividir nuestras fuerzas, a fin de no gastarlas simultáneamente, y se convino lo siguiente. Mientras que el uno, echado de espaldas, estaría quieto con los brazos cruzados y las piernas tendidas, el otro nadaría impeliéndole. Este oficio de remolcador no debía durar más de 10 minutos, y relevándonos, podíamos sobrenadar durante algunas horas y quizá hasta el amanecer. Débil probabilidad, pero la esperanza se halla tan arraigada en el corazón del hombre. Luego éramos dos. Aunque esto parezca improbable, aseguro que, si bien yo quería destruir en mí toda ilusión, por más que me empeñaba en desesperarme, no podía conseguirlo. La colisión de la fragata y del cetáceo había ocurrido hacia las 11 de la noche. Contaba yo, pues, con 8 horas de natación hasta la salida del sol. La operación es rigurosamente practicable relevándose. El mar, bastante bello, nos fatigaba poco. Trataba yo alguna vez de penetrar con la mirada aquellas profundas tinieblas, tan solo interrumpidas por la fosforescencia que nuestros movimientos producían.
Miraba aquellas ondulaciones luminosas que se quebraban en mi mano y cuya superficie chispeante aparecía salpicada de manchas lívidas. Parecía que estábamos sumergidos en un baño de mercurio. Hacia la 1 de la madrugada me sentí extraordinariamente cansado. Se apoderó de mis miembros una rigidez producida por violentos calambres. Consejo tuvo que sostenerme, quedándole el cuidado exclusivo de nuestra conservación. Pronto sentí que el pobre mozo estaba jadeante y que su respiración se hacía corta y fatigosa. Comprendí que no podría resistir mucho tiempo. Déjame, déjame, le dije. ¿Abandonar a mi señor? Nunca. Cuento con ahogarnos juntos. En aquel momento la luna apareció entre los bordes de una espesa nube impelida por el viento hacia el este. La superficie del mar chispeó bajo sus rayos, y esta luz benéfica reanimó nuestras fuerzas. Mi cabeza se levantó, mis miradas recorrieron todos los puntos del horizonte. Divisé la fragata. Hallábase a unas 5 millas, y sólo formaba una masa sombría apenas apreciable. Pero no se veían botes. Quise gritar, mas ¿para qué a tan larga distancia? Mis labios, entumecidos, no dejaron pasar sonido alguno. Consejo pudo articular algunas palabras y le entendí gritar diferentes veces: ¡Socorro! ¡Socorro! Suspendidos un instante nuestros movimientos, prestamos atención. Y a no ser que me engañase uno de esos ruidos que la sangre oprimida produce en los oídos, me pareció que un grito respondía al de Consejo. ¿Has oído? Sí, sí. Y Consejo lanzó al espacio otro grito desesperado. Esta vez no había error posible. Una voz humana respondía a la nuestra. Era la de algún infortunado abandonado en medio del océano, víctima también del choque, o nos hablaban en medio de las sombras desde algún bote de la fragata. Consejo hizo un esfuerzo supremo, se apoyó en mi hombro y, sosteniéndole yo por la energía de una postrera convulsión, se levantó a medias fuera del agua y volvió a caer rendido. ¿Qué has visto? He visto, murmuró. He visto. Pero no hablemos, conservemos todas nuestras fuerzas. ¿Qué había visto? Entonces, no sé por qué, me vino a la imaginación por primera vez la idea del monstruo. Sin embargo, aquella voz que habíamos oído. Ya no existen los tiempos aquellos en que Jonás se refugiaba en el vientre de una ballena. Entretanto, Consejo seguía remolcándome. Levantaba a veces la cabeza, miraba adelante y daba un grito al cual respondía una voz cada vez más cercana. Yo apenas la oía. Mis fuerzas estaban agotadas, mis dedos se separaban, mi mano no me proporcionaba ya punto de apoyo. Mi boca, convulsivamente abierta, se iba llenando de agua salada. El frío se apoderaba de mí. Levanté la cabeza por última vez y después me sumergí. En aquel momento tropecé con un cuerpo duro y me agarré a él. Luego sentí que me sacaban a la superficie, que mi pecho respiraba y me desmayé. No tardé en recobrar los sentidos, gracias a unas vigorosas fricciones con que me surcaron el cuerpo. Entreabrí los ojos. Consejo, dije en voz baja. ¿Ha llamado el señor? Respondió. Entonces, a los últimos rayos de la luna que desaparecía en el horizonte, percibí una figura que no era la de Consejo, y al momento la reconocí. ¡Ned!, exclamé. En persona y corriendo tras de su conquistado premio, respondió el canadiense. ¿Habéis sido arrojado al mar por el choque de la fragata? Sí, señor profesor, pero más afortunado, he podido tomar casi inmediatamente pie sobre un islote flotante. ¿Un islote? O, por mejor decir,
sobre vuestro narval gigantesco. Explicaos, Ned. Solo que he comprendido enseguida por qué mi arpón, no pudiendo herirle, se embotó sobre su pellejo. ¿Por qué, Ned? ¿Por qué? Es porque esta fiera, señor profesor, está hecha con chapa de acero. Yo necesito aquí recobrar mi espíritu, vivificar mis recuerdos y comprobar mis propias aserciones. Las últimas palabras del canadiense habían producido una revolución súbita en mis ideas. Me incorporé rápidamente sobre el objeto medio sumergido que nos servía de refugio. Lo golpeé con el pie. Era indudablemente un cuerpo duro, impenetrable, y no aquella sustancia blanda que constituye la masa de los grandes mamíferos marinos. Pero aquel cuerpo duro podía ser muy bien una osamenta semejante a la de los animales antidiluvianos, y todo quedaría reducido a clasificar el monstruo entre los reptiles anfibios, tales como las tortugas o los aligatores. Pues bien, no. El negruzco lomo que me sostenía era liso, bruñido y sin imbricaciones. Producía por el choque un sonido metálico, y por increíble que esto fuera, parecía, digo mal, estaba construido con planchas atornilladas. No era ya posible dudarlo. El animal, el monstruo, el fenómeno natural que había entretenido al mundo entero y trastornado la imaginación de los marinos de ambos hemisferios, era un fenómeno más asombroso todavía, un fenómeno de mano de hombre. El descubrimiento de la existencia del ser más fabuloso y mitológico no me hubiera sorprendido en tan alto grado. Muy natural es que todo lo prodigioso proceda del Creador, pero hallar de pronto ante mis ojos misteriosa y humanamente realizado lo imposible era un acontecimiento capaz de trastornar la razón. No había, sin embargo, vacilación posible. Estábamos tendidos sobre el lomo de una especie de barco submarino que presentaba, en lo que pude ver, la forma de un inmenso pescado de acero. La opinión de Ned Land ya estaba formada. Consejo y yo no pudimos menos de venir a estar conformes con él. Pero entonces, dije, este aparato encierra dentro de sí un mecanismo de locomoción, así como una tripulación para maniobrarlo. Ciertamente que sí, respondió el arponero. Y sin embargo, hace 3 horas que habito esta isla flotante sin que dé señal de vida alguna. ¿Esta embarcación no se ha movido? No, señor Aronnax. Se deja a merced de las olas, pero no se mueve. Ya sabemos con toda seguridad, sin embargo, que está dotada de gran velocidad. Y como se necesita una máquina para producir este movimiento y un maquinista para dirigirla, infiero que estamos salvados. Exclamó Ned Land en tono dudoso. Entonces, y como si se tratase de corroborar mi raciocinio, se oyó cierto ruido, al parecer hervor, por la parte posterior de tan extraño aparato, cuyo propulsor era evidentemente una hélice, y se puso en movimiento. Tuvimos el tiempo preciso de aferrarnos sobre la parte superior, que sobresalía de las aguas como unos 80 centímetros. Por fortuna, su velocidad no era excesiva. Mientras navegue horizontalmente, expuso Ned Land, nada tengo que decir, pero si tiene el capricho de sumergirse, no doy 2 pesos por mi pellejo. El canadiense hubiera podido decir que menos todavía. Era, por lo tanto, urgente comunicar con los seres encerrados en las entrañas de aquella máquina. Busqué por la superficie una abertura, una escotilla, una boca de entrada, pero
las líneas de pernos sólidamente remachadas sobre la juntura de las chapas eran rectas y uniformes. Por otro lado, la luna desapareció, dejándonos en profunda oscuridad. Había que aguardar el día para pensar en los medios de penetrar dentro de aquel barco submarino. Nuestra salvación dependía, pues, únicamente del capricho de los misteriosos timoneles que gobernasen el aparato, y si les ocurría sumergirse, estábamos perdidos. Salvo este caso, yo no dudaba de la posibilidad de entrar en relación con ellos. Y en efecto, si no fabricaban ellos mismos el aire necesario a la respiración, preciso era que viniesen de vez en cuando a la superficie del océano para renovarlo. Había, pues, necesidad de una abertura que pusiera el interior del barco en comunicación con la atmósfera. En cuanto a la esperanza de ser salvados por Farragut, había que renunciar a ella completamente. Caminábamos a oeste y calculé que nuestra velocidad, relativamente moderada, alcanzaba 12 millas por hora. La hélice batía las olas con regularidad matemática, despidiendo el agua fosforescente a gran altura. Hacia las 4 de la mañana creció la rapidez del aparato. Resistíamos con dificultad a esta vertiginosa marcha cuando las olas nos azotaban. Afortunadamente Ned halló bajo sus manos una ancha argolla fijada en la parte superior del lomo de acero y conseguimos aferrarnos a ella con solidez. Transcurrió por último aquella larga noche. Mi recuerdo incompleto no me permite describir todas las impresiones recibidas. Solo un detalle me vuelve a la memoria. Durante ciertos recalmones del mar y del viento, yo creía oír varias voces, sonidos vagos y una especie de armonía fugitiva causada por lejanos acordes. ¿Cuál era, pues, el misterio de aquella navegación submarina cuya explicación buscaba en vano el mundo entero? ¿Cuáles eran los seres que habitaban en aquel extraño buque? ¿Cuál el agente mecánico que le permitía andar con tan prodigiosa rapidez? El día apareció. Las brumas de la mañana nos envolvían, pero no tardaron en desvanecerse. Iba ya a examinar con atención el casco superior, especie de plataforma horizontal, cuando sentí que el aparato se sumergía. ¡Oh! ¡Mil diablos!, exclamó Ned Land, hiriendo con el pie la sonora chapa. ¡Abrid, navegantes poco hospitalarios! Pero era difícil hacerse oír en medio de los ruidosos aletazos de la hélice. Por fortuna, el movimiento de inmersión cesó. De pronto, en el interior del barco se distinguió un ruido de herrajes que, al parecer, se corrían con violencia. Se levantó una trampilla. Un hombre apareció, dio un grito singular y desapareció enseguida. Algunos instantes después, 8 lozanos mocetones, celado el rostro, aparecían silenciosamente y nos metían en su formidable máquina. Fin del capítulo 7. Capítulo 8. Mobilis Immobile. Esta especie de rapto, tan brutalmente ejecutado, se había cumplido con la rapidez del relámpago, sin tener el tiempo de reconocernos mis compañeros y yo. Yo no sé lo que ellos experimentarían al sentirse introducidos en aquella cárcel flotante. Por lo que a mí toca, me heló la epidermis un rápido estremecimiento de frío. ¿De quiénes dependíamos? Sin duda de algunos piratas de nuevo género que explotaban el mar a su manera. Apenas se cerró la angosta trampilla cuando me vi envuelto en una profunda oscuridad. Mis ojos, impregnados con la luz exterior, nada pudieron ver. Sentí que mis pies, descalzos, se aferraban sobre los travesaños de una escala de hierro. Ned Land y Consejo, vigorosamente asidos, me seguían. En lo bajo de aquella escalera se abrió una puerta, que quedó inmediatamente cerrada sobre nosotros
con sonoro estrépito. Quedábamos solos. ¿Dónde? No podía decirlo, ni apenas imaginarlo. Todo era negro, pero tan absolutamente negro, que después de algunos minutos mi vista no había podido aún distinguir una de esas claridades indeterminadas que vagan en medio de las noches más profundas. Entretanto, Ned Land, enfurecido con aquel modo de proceder, daba libre curso a su indignación. ¡Mil diantres!, exclamaba. Esta es una gente que podría recibir lecciones de hospitalidad de los habitantes de la Caledonia. Ya no le falta más que ser antropófagos. No me sorprendería esto, pero declaro que no seré comido sin protesta. Calmaos, amigo Ned, calmaos, respondió tranquilamente Consejo. No os acaloréis antes de tiempo. Todavía no estamos en el asador. En el asador no, replicó el canadiense. Pero ciertamente que en el horno sí, y está bastante oscuro. Por fortuna no he soltado mi cuchillo y veo bastante claro para servirme de él. El primero de estos bandidos que me ponga la mano... No irritarse, Ned, le dije, y no nos comprometáis con inútiles violencias. ¿Quién sabe si nos están escuchando? Procuremos ante todo saber dónde nos hallamos. Caminé a tientas. A los 5 pasos hallé una muralla de hierro hecha con planchas atornilladas. Después, al volverme, tropecé con una mesa de madera, cerca de la cual estaban ordenados algunos banquillos. El piso de aquella cárcel estaba cubierto con una gruesa estera de formium que embotaba el ruido de nuestros pasos. Las paredes, lisas, no descubrían huella alguna de puerta ni ventana. Consejo, dando una vuelta en sentido inverso, se juntó conmigo y volvimos al medio de aquella cámara, que tendría unos 20 pies de largo por 10 de ancho. En cuanto a su elevación, Ned Land, a pesar de su estatura, no pudo medirla. Había transcurrido ya media hora sin que la situación se modificase, cuando súbitamente nuestros ojos pasaron de la extrema oscuridad a la luz más violenta. Nuestra cárcel se llenó de una materia luminosa tan viva que no pude resistir de pronto su fulgor. Por su blancura e intensidad reconocí aquel alumbrado eléctrico que producía alrededor del barco submarino el magnífico fenómeno de fosforescencia que habíamos observado. Después de haber cerrado los ojos involuntariamente, los volví a abrir y noté que el agente luminoso brotaba de un semiglobo deslustrado que sobresalía en la parte superior de la cámara. «Por fin, ya se ve claro», exclamó Ned Land, que con el cuchillo en mano se mantenía a la defensiva. «Sí», respondí aventurando una antítesis. «Pero la situación sigue siendo oscura». «Tenga el señor paciencia», dijo el impasible Consejo. El repentino alumbrado de la cámara me había permitido examinar sus menores detalles. No contenía más que la mesa y 5 banquillos. La puerta invisible debía estar herméticamente cerrada. Ningún ruido llegaba a nuestros oídos. Todo parecía muerto en el interior de aquel barco. ¿Seguía navegando? ¿Se mantenía en la superficie del océano? ¿Penetraba en sus profundidades? No podía yo adivinarlo. Pero el globo luminoso no se había encendido sin algún motivo. Yo esperaba, pues, que los tripulantes no tardarían en manifestarse. Cuando se quiere olvidar a los encerrados, no se alumbra el encierro. No me equivocaba. Percibimos un ruido de cerrojos. La puerta se abrió y aparecieron 2 hombres. El uno era de corta estatura, pero de músculos vigorosos, ancho de espaldas, robusto de miembros, de cabeza fuerte, cabellera abundante y negra, bigote poblado, mirada viva y penetrante, y en toda su persona se hallaba impresa aquella viveza meridional que caracteriza en Francia a las poblaciones provenzales. Diderot ha pretendido con razón que el ademán del hombre es metafórico. Aquel hombrecillo era ciertamente la demostración viva de esta verdad. Se comprendía que en su lengua habitual
debía prodigar prosopeyas, metonimias e hipálages, pero no tuve ocasión de comprobarlo, porque delante de mí empleaba un idioma singular y absolutamente incomprensible. El segundo desconocido merece una descripción más circunstanciada. Un discípulo de Gratiolet o de Engel hubiera leído en su fisonomía como en un libro abierto. Reconocí sin vacilar sus cualidades dominantes, la confianza en sí mismo, porque su cabeza se destacaba notablemente sobre el arco formado por la línea de sus hombros, y sus ojos negros tenían una mirada de fría firmeza. La serenidad, porque su cutis, pálido más bien que teñido, anunciaba la tranquilidad de su sangre. La energía, demostrada por la rápida contracción de los músculos de sus cejas. El valor, en fin, porque su ancha respiración denotaba una grande expansión vital. Añadiré que aquel hombre era altivo, que su mirada firme y serena parecía reflejar elevados pensamientos, y que de todo el conjunto, de la homogeneidad de expresión en el ademán del cuerpo y del semblante, según la observación de los fisonomistas, resultaba una franqueza indiscutible. Me sentí involuntariamente tranquilizado con su presencia y saqué buenos augurios de nuestra entrevista. Yo no hubiera podido precisar si aquel personaje tenía 35 o 50 años. Su estatura era alta, su frente ancha, su nariz recta, su boca dibujada con perfección, sus dientes magníficos, sus manos finas, largas, eminentemente psíquicas, empleando una palabra de quirognomía, es decir, dignas de servir a un alma apasionada. Aquel hombre constituía ciertamente el tipo más admirable que jamás he visto. Y como detalle particular diré que sus ojos, algo separados uno del otro, podían abarcar simultáneamente la cuarta parte del horizonte. Esta facultad, según más tarde lo descubrí, estaba robustecida con un poder de visión superior todavía al de Ned Land. Cuando aquel desconocido fijaba la vista en un objeto, la línea de sus cejas se fruncía, sus anchos párpados se aproximaban hasta dejar circunscripta la pupila, estrechando así la extensión del campo visual, y entonces miraba. ¡Qué mirada! Cómo acercaba así los objetos empequeñecidos por la distancia, cómo llegaba hasta dentro del alma, cómo penetraba al través de las capas líquidas tan opacas para nuestros ojos, y cómo leían lo más profundo de los mares. Ambos desconocidos, cubiertos con unas boinas de piel de nutria marina y calzados con botas de piel de foca, llevaban trajes de un tejido particular, que dejaban airoso el talle y gran libertad de movimientos. El más alto, sin duda el jefe, nos examinó con suma atención sin pronunciar una palabra. Volviéndose después hacia su compañero, conversó con él en una lengua que no pude comprender. Era un idioma sonoro, armonioso, flexible, cuyas vocales parecían sometidas a una acentuación muy variada. El otro respondió con un cabeceo desdeñoso y añadió 2 o 3 palabras perfectamente incomprensibles. Después pareció interrogarme directamente con la mirada. Respondí en buen francés que no entendía su idioma, pero pareció no comprenderme, y la situación se hizo bastante dificultosa. «Cuente el señor de todos modos nuestra historia», me dijo Consejo. «Estos señores comprenderán quizá algunas palabras». Empecé la relación de nuestras aventuras, articulando claramente todas las sílabas y sin omitir circunstancia ninguna. Dije nuestros nombres y cualidades, y después les presenté en regla al profesor Aronnax, a su criado Consejo y al maestro Ned Land, el arponero. El hombre de ojos dulces y serenos me escuchó tranquilamente, y hasta con urbanidad y con notable atención. Pero nada en su fisonomía indicaba que hubiese comprendido mi historia. Cuando acabé no pronunció una sola palabra. Quedaba el recurso de hablar en inglés, que, como lengua casi universal, sería tal vez comprendida. Yo la conocía, así como el alemán, de un modo suficiente para leerla de corrido, mas no para hablarla correctamente.
Era aquel un caso en que importaba mucho hacerse comprender. Os toca a vos, dije al arponero. Sacad de vuestro almacén el mejor inglés que jamás haya hablado un anglosajón y procurad ser más afortunado que yo. Ned no se hizo rogar y repitió mi relación, que casi comprendí. El fondo fue el mismo, pero la forma se diferenció, pues el canadiense, llevado de su genio, empleó mucha animación. Se quejó amargamente de estar aprisionado, con olvido del derecho de gentes, preguntó en virtud de qué ley se le retenía, invocó el habeas corpus, amenazó perseguir a los que le secuestraban indebidamente y dio a entender con un gesto expresivo que nos moríamos de hambre, lo cual era perfectamente cierto, pero lo habíamos casi olvidado. Con grande asombro suyo, el arponero no fue mejor comprendido que yo. Nuestros visitantes no movieron las cejas y era evidente que no comprendían ni la lengua de Arago ni la de Faraday. Muy turbado, y después de haber agotado en vano nuestros recursos filológicos, yo no sabía qué partido tomar, cuando Consejo me dijo: si el señor me autoriza para ello, yo referiré los sucesos en alemán. ¿Cómo? ¿Tú sabes el alemán? Exclamé, como un flamenco. Y esto no disguste al señor. Al contrario, eso me agrada. Echa pues a contar, muchacho. Y Consejo, con su voz tranquila, refirió por vez tercera las diferentes peripecias de nuestra historia. Pero a pesar de los elegantes giros y de la bella acentuación del historiador, la lengua alemana tampoco tuvo éxito alguno. Por último, exasperado ya, utilicé todo lo que recordaba de mis primeros estudios y emprendí la relación de nuestras aventuras en latín. Cicerón se hubiera tapado los oídos, enviándome a la cocina, pero conseguí salir del paso. Igual, resultado negativo. Abortada esta última tentativa, mediaron entre ambos desconocidos algunas palabras en su lengua incomprensible, y se retiraron sin habernos dirigido siquiera uno de esos ademanes tranquilizadores que se emplean en todos los países del mundo. La puerta volvió a cerrarse. «¡Esto es una infamia!», exclamó Ned Land, que se irritó por 20ª vez. «¿Cómo? Se habla en francés, inglés, alemán, latín a esos pícaros y ninguno de ellos tiene la cortesía de responder». «Calmaos, Ned», dije al fogoso arponero. «A nada conduce la ira». «Pero sabéis, señor profesor», repuso nuestro irascible compañero, «que se puede morir perfectamente de hambre en esta jaula de hierro». «Bah», dijo Consejo, «con algo de filosofía todavía podemos aguantar mucho». «Amigos míos», expuse, «no hay que desesperarse. Nos hemos hallado en trances peores. Hacedme el favor de aguardar para formar una opinión sobre el jefe de este barco». «Mi opinión ya está formada», dijo Ned Land. «Son unos tunos». «Bien, pero ¿de qué país?» «Del país de los tunos». «Ese país, valiente Ned, no está aún bastante indicado en el mapamundi, y declaro que la nacionalidad de esos dos desconocidos es difícil de determinar. Ni ingleses, ni franceses, ni alemanes, eso es todo lo que podemos afirmar. Sin embargo, me inclinaría a suponer que el jefe y su segundo han nacido en latitudes bajas. Hay en ellos algo de meridional, pero ¿son españoles, turcos, árabes o indios? No me permite decirlo su tipo físico. En cuanto a su lengua, es absolutamente incomprensible». «Ese es el inconveniente de no saber todos los idiomas», respondió Consejo, «o la desventaja de no existir una lengua única». «Lo cual no serviría para nada», respondió Ned Land. «¿No veis que esa gente tiene un idioma suyo, inventado para hacer desesperar a unos hombres que piden de comer? Pero en todos los pueblos del mundo, el abrir la boca, el mover las quijadas, el chasquear los dientes y los labios, no son cosas comprensibles. ¿No quiere decir eso en Quebec como en el Pomotou, en París como en las Antípodas? ¡Tengo hambre! ¡Dadme de comer!».
Oh, exclamó Consejo, hay naturalezas tan poco inteligentes. Al decir esto, la puerta se abrió. Un steward entró. Traíanos ropa, chaquetas y pantalones hechos con una tela cuya especie no conocí. Me vestí a prisa imitándome los compañeros. Entretanto, el criado, mudo y tal vez sordo, había dispuesto la mesa poniendo 3 cubiertos. Esto ya va siendo serio, dijo Consejo, y los augurios son buenos. Bah, respondió el quisquilloso arponero. ¿Qué demonios queréis que comamos aquí? Hígado de tortuga, solomillo de tiburón, biftec de perro de mar. Ya lo veremos, dijo Consejo. Los platos, cubiertos con una tapa de plata, fueron simétricamente colocados sobre el mantel, y nos sentamos a la mesa. Decididamente estábamos en relaciones con gente civilizada, y sin la luz eléctrica que nos circundaba, hubiéramos creído estar en el comedor de la Fonda Adelphi de Liverpool o del Gran Hotel de París. Debo decir, sin embargo, que no había ni pan ni vino. El agua era fresca y clara, pero nada más que agua, lo cual no agradó a Ned Land. Entre los manjares que nos sirvieron, reconocí diversos pescados primorosamente aderezados, pero no pude conocer otros platos, por cierto, excelentes. Ni me hubiera sido posible determinar a qué reino vegetal o animal pertenecía su contenido. En cuanto al servicio de mesa, era elegante y de un gusto perfecto. Cada objeto, cuchillo, tenedor, cuchara, plato, tenía una letra rodeada de una divisa, y cuyo facsímil es el siguiente. Alrededor de una letra N se leía Mobilis in mobile. Móvil dentro del elemento móvil. Esta divisa se aplicaba perfectamente al aparato submarino, con la condición de traducir la preposición in por dentro y no por sobre. La letra N era, sin duda, la inicial del nombre del personaje enigmático que mandaba en el fondo de los mares. Pero Consejo y Ned no hacían tantas reflexiones, devoraban, y no tardé en imitarlos. Por lo demás, ya estaba yo tranquilizado acerca de nuestra suerte, y me parecía evidente que nuestros huéspedes no querían dejarnos morir de hambre. Sin embargo, todo acaba aquí abajo, todo se pasa, aun el hambre de los que han estado 15 horas sin comer. Satisfecho nuestro apetito, se dejó imperiosamente sentir la necesidad del sueño. Reacción muy natural después de la interminable noche durante la cual habíamos luchado con la muerte. A fe mía que pienso dormir bien, dijo Consejo. Y yo ya estoy durmiendo, respondió Ned Land. Mis 2 compañeros se tendieron sobre la alfombra de la cámara y quedaron bien pronto sumidos en el sueño más tenaz. Por mi parte, yo cedí con menos facilidad a esta violenta necesidad de dormir. En mi ánimo se acumulaban demasiados pensamientos, se amontonaban demasiadas cuestiones insolubles y eran demasiadas también las imágenes que mantenían mis párpados entreabiertos. ¿Dónde estábamos? ¿Cuál era la extraña potencia que nos conducía? Yo sentía, o más bien creía sentir, que el aparato descendía hacia las capas más hondas del mar. Me asaltaban horribles pesadillas. Yo entrevía en aquellos misteriosos asilos todo un mundo de animales desconocidos a cuyo mismo género parecía pertenecer el barco submarino, viviendo, moviéndose, formidable, como ellos. Luego mi cerebro se fue aquietando, mi imaginación se fue desvaneciendo en un vago sopor y bien pronto quedé entregado a un profundo sueño. Fin del capítulo 8. Capítulo 9. Las iras de Ned Land. Ignoro cuánto duró aquel sueño, pero debió ser muy prolongado, puesto que reparó completamente nuestras fatigas. Me desperté el primero. Mis compañeros no se habían movido todavía y permanecían tendidos como masas inertes. Apenas levantado de aquel lecho algo duro, sentí que mi cerebro estaba despejado y mi inteligencia clara.
Entonces comencé de nuevo el atento examen de nuestra celda. Ninguna de sus disposiciones interiores resultaba cambiada. La cárcel seguía siendo cárcel y los presos, presos. Entretanto, el criado, aprovechándose de nuestro sueño, había levantado la mesa. Nada se descubría, pues, que indicase una modificación cercana de nuestra situación, y me ocurrió seriamente la idea de si estaríamos destinados a vivir indefinidamente en semejante jaula. Me pareció esta perspectiva tanto más penosa, cuanto que si mi cerebro se hallaba libre de las preocupaciones de la víspera, sentía una opresión singular en el pecho. Aunque ancha la celda, era evidente que habíamos consumido en gran parte el oxígeno que contenía. En efecto, cada hombre gasta en una hora el oxígeno encerrado en 100 litros de aire, y este aire, cargado entonces de una cantidad casi igual de ácido carbónico, se hace irrespirable. Era urgente, pues, renovar la atmósfera de nuestra prisión, y sin duda también la de todo el barco submarino. Con este motivo me ocurría una cuestión. ¿Qué procedimiento seguía el jefe de esta mansión flotante? ¿Obtenía el aire por medios químicos, desprendiendo por el calor el oxígeno contenido en el clorato de potasa y absorbiendo el ácido carbónico con la potasa cáustica? En este caso, debía haber conservado alguna relación con los continentes, a fin de proporcionarse las materias necesarias para esta operación. Se limitaba tan solo a almacenar el aire comprimido por altas presiones en receptáculos convenientes y a distribuirlo luego según las necesidades de la tripulación. Tal vez se contentaba, siguiendo un procedimiento más cómodo y económico y por consiguiente más probable, con ir a respirar a la superficie de las aguas, cual un cetáceo, renovando para 24 horas su provisión atmosférica. Cualquiera que fuese el método, me parecía prudente emplearlo sin tardanza. En efecto, tenía ya que multiplicar mis inspiraciones para absorber el poco oxígeno que contenía la celda, cuando me sentí de repente refrescado por una corriente de aire puro y perfumado con emanaciones salinas. Era la brisa del mar, vivificante y cargada de yodo. Abrí anchurosamente la boca y mis pulmones se saturaron con frescas moléculas. Al propio tiempo sentí una oscilación, un movimiento de amplitud regular y perfectamente comprensible. El barco, el monstruo de hierro, acababa de subir evidentemente a la superficie del océano, para respirar, a modo de las ballenas. El sistema de ventilación del aparato quedaba por consiguiente perfectamente reconocido. Después que absorbí aquel aire con todos mis pulmones, busqué el conducto, el aerífero, si se quiere, que daba paso al benéfico efluvio, y no tardé en encontrarlo. Sobre la puerta había un orificio de ventilación que dejaba pasar una fresca columna de aire, renovándose así la empobrecida atmósfera de la celda. Mis observaciones llegaban aquí cuando Ned y Consejo se despertaron al mismo tiempo bajo la influencia de aquella ventilación vivificadora. Se restregaron los ojos, se desperezaron y se pusieron de pie en un instante. ¿Ha dormido bien el señor?, me preguntó Consejo con su urbanidad cotidiana. Muy bien, mi buen muchacho, respondí. ¿Y vos, maese Ned Land? Profundamente, señor profesor, pero no sé si me engaño. Me parece que respiro así como cierta brisa de mar. Un marino no podía equivocarse, y refería al canadiense lo que había pasado durante su sueño. Bien, dijo, eso explica perfectamente aquellos mugidos que oíamos cuando el pretendido narval se hallaba a la vista del Abraham Lincoln. Perfectamente, señor Land, era su respiración. Solo que no tengo, señor Aronnax, idea alguna de la hora que es, a no ser que sea la de comer. La hora de comer, digno arponero. Decid, al menos, la hora de almorzar, porque estamos de seguro en el día siguiente al de ayer. Lo cual demuestra, respondió Consejo, que hemos estado durmiendo 24 horas. Así lo creo, respondí. No lo contradigo,
replicó Ned Land. Pero sea comida o almuerzo, el criado será bienvenido cuando traiga lo uno o lo otro. Lo uno y lo otro, dijo Consejo. Precisamente, respondió el canadiense. Tenemos derecho a 2 comidas y por mi cuenta haré frente a ambas. Pues bien, Ned, aguardemos, respondí. Está claro que esos individuos no tienen intención de matarnos de hambre, porque en este caso la comida de ayer no tendría significación alguna. A no ser que quieran cebarnos, repuso Ned. Yo protesto, repliqué. No hemos caído en manos de caníbales. Un solo hecho no hace el hábito, contestó el canadiense. ¿Quién sabe si estas gentes están privadas hace tiempo de carne fresca? Y en este caso, 3 particulares sanos y bien constituidos, como el señor profesor, su criado y yo. Alejad esas ideas, amigo Land, exclamé. Y sobre todo, no saquéis de ahí motivo para irritaros contra nuestros huéspedes, lo cual agravaría la situación. En todo caso, dijo el arponero, tengo un hambre endiablada, y comida o almuerzo, los manjares no vienen. Amigo Land, es menester conformarse con el reglamento de bordo, y supongo que nuestro estómago adelanta sobre la campana del cocinero en jefe. Pues bien, lo pondremos en hora, respondió tranquilamente Consejo. En eso os conozco, amigo Consejo, dijo el impaciente arponero. Gastáis poco vuestra bilis y vuestros nervios, siempre calmoso. ¿Seríais capaz de decir algún chiste antes del gorigori y de morir de hambre sin quejaros? ¿Y de qué me serviría?, preguntó Consejo. Os serviría para quejaros. Algo es algo. Y si los piratas, digo piratas por respeto y por no contrariar al señor profesor, que prohíbe llamarlos caníbales. Si esos piratas se figuran que van a guardarme en esta jaula donde me ahogo, sin aprender con qué especie de ternos sazono yo mi acaloramiento, se engañan. Vamos, señor Aronnax, hablad con franqueza. ¿Creéis que nos van a tener mucho tiempo en esta caja de hierro? A decir verdad, no tengo mejores noticias que vos, amigo Land. Pero en fin, ¿qué suponéis? Supongo que la casualidad nos ha hecho dueños de un secreto importante. Ahora bien, si la tripulación de este barco tiene interés en guardarlo, y si este interés es más grave que la vida de 3 hombres, creo que nuestra existencia está muy comprometida. En el caso contrario, a la primera ocasión, el monstruo que nos ha tragado nos restituirá al mundo habitado por nuestros semejantes. A no ser que se nos reclute para la tripulación, dijo Consejo, y nos guarde así. Hasta el momento, replicó Ned Land, en que alguna fragata más rápida o más hábil que el Abraham Lincoln se apodere de este nido de filibusteros y envíe a su tripulación y a nosotros a respirar por última vez en la punta de su verga mayor. Bien pensado, amigo Land, dije yo, pero todavía no nos han hecho proposiciones de ese género. Inútiles, pues, que discutamos el partido que debamos tomar en caso necesario. Os lo repito, aguardemos, tomemos consejo de las circunstancias y no hagamos nada, puesto que nada hay que hacer. Al contrario, señor profesor, respondió el arponero, que no quería abandonar la discusión. Es menester hacer algo. ¿Y qué, señor Land? Escaparnos. Escaparse de una cárcel terrestre suele ser difícil, pero de una cárcel submarina, eso me parece absolutamente impracticable. Vamos, amigo Ned, dijo Consejo, ¿qué responderéis a la objeción del señor? Yo no puedo creer que un americano tenga nunca sus recursos agotados. El arponero, visiblemente contrariado, callaba. Una fuga en las condiciones en que la casualidad nos había colocado era absolutamente imposible, pero un canadiense es medio francés y Ned Land lo demostró bien con su respuesta. Así pues, señor Aronnax, repuso después de algunos momentos de meditación.
¿No acertáis lo que deben hacer unas personas que no pueden escaparse de la cárcel? No, amigo mío. Pues es muy sencillo. Es menester que se compongan de modo que puedan escaparse de la cárcel. No, amigo mío. Pues es muy sencillo. Es menester que se compongan de modo que puedan quedarse en ella. Diantre que sí, exclamó Consejo. Siempre vale más quedarse dentro que encima o debajo. Pero después de haber echado afuera a los carceleros, llaveros o guardas, añadió Ned Land. ¿Cómo? ¿Os ocurre seriamente la idea de apoderarnos de este barco? Muy seriamente, respondió el canadiense. Es imposible. ¿Por qué, señor? Puede sobrevenir una ocasión favorable y no veo qué es lo que podría impedirme aprovecharla. Si no son más que unos 20 hombres a bordo de la máquina, no nos harán retroceder, supongo. Era mejor admitir la suposición del arponero que contradecirla, así que me limité a responder: dejemos venir las circunstancias, señor Land, y veremos. Pero hasta entonces os ruego que contengáis la impaciencia. Solamente se puede obrar por astucia, y no será acalorándoos como daréis lugar a ocasiones favorables. Prometedme, pues, que admitiréis la situación sin encolerizaros demasiado. Os lo prometo, señor profesor, respondió Ned Land en tono que no inspiraba mucha confianza. No saldrá de mis labios una sola voz malsonante, ni me dejaré llevar de ningún ademán violento, aun cuando el servicio de la mesa no se haga con toda la regularidad debida. Cuento con vuestra palabra, Ned, respondía el canadiense. Y enseguida quedó suspendida la conversación, entregándonos a la meditación cada uno de nosotros aparte. Declaro que, a pesar de las seguridades dadas por el arponero, no alimenté ilusión alguna, ni podía yo admitir tampoco las ocasiones probables que para escaparnos había supuesto. El barco submarino no podía tener una buena maniobra sin una tripulación numerosa, y por consiguiente, en el caso de una lucha, tendríamos que combatir contra demasiada gente. Por otro lado, necesario era, lo primero de todo, que estuviéramos libres, y no lo estábamos. Ni me ocurría medio alguno para salir de aquella prisión de hierro tan herméticamente cerrada. Y a poco que el extraño jefe de aquel barco tuviese algún secreto que guardar, lo cual era por lo menos probable, no nos permitiría obrar libremente a bordo. Pero ¿se desembarazaría de nosotros por la violencia o nos dejaría en algún rincón de tierra? No podíamos atinarlo, mas las peores hipótesis me parecían plausibles, y era preciso ser arponero para abrigar la esperanza de recobrar la libertad. Comprendí, por otro lado, que las ideas de Ned se iban agriando con las reflexiones que acudían a su cerebro. Oía yo los juramentos que, cual sordos gruñidos, se producían en el fondo de su garganta, y sus ademanes iban adquiriendo carácter amenazador. Se levantaba, hacía giros cual una fiera encerrada en su jaula, golpeaba las paredes con los pies y con los puños. El tiempo, en tanto, transcurría. El hambre se dejaba sentir con fuerza, y esta vez el criado no venía. Esto era ya olvidar por demasiado tiempo nuestra posición de náufragos, si es que existían buenas intenciones hacia nosotros. Ned Land, atormentado por las famélicas ansias de su robusto estómago, se iba gradualmente acalorando, y a pesar de su promesa, temía yo una explosión cuando se viese delante de alguno de los hombres de bordo. Esta ira de Ned Land tuvo aún 2 horas de crecimiento. Llamaba, gritaba, pero siempre en vano. Las paredes de chapa se mantenían sordas. Ni siquiera se oía el menor ruido en el interior del barco, que parecía muerto. No se movía porque de seguro hubiéramos sentido los estremecimientos del casco bajo el impulso de la hélice. Sumergido sin duda en el abismo de las aguas, no pertenecía ya a la tierra. Todo este sombrío silencio era espantoso.
En cuanto a nuestro abandono, a nuestro aislamiento en el fondo de nuestra celda, no me atrevía a calcular lo que podía durar. Las esperanzas, concebidas después de nuestra entrevista con el jefe, se iban paulatinamente desvaneciendo. La dulce mirada de aquel hombre, la expresión generosa de su fisonomía, la nobleza de su actitud, todo desaparecía de mi memoria y se me presentaba el enigmático personaje tal como debía ser, necesariamente despiadado y cruel. Le consideraba fuera de la humanidad, inaccesible a todo sentimiento de compasión, enemigo implacable de sus semejantes, a quienes había debido consagrar un odio imperecedero. Pero ¿trataba ese hombre de condenarnos a la muerte por inanición, encerrados en prisión estrecha y entregados a esas horribles tentaciones a que impele el hambre feroz? Tan atroz idea adquirió en mi ánimo una intensidad terrible, y con ayuda de la imaginación me sentía acometido de un insensato espanto. Consejo permanecía sereno. Ned Land bramaba. En aquel momento se sintió un ruido exterior y sonaron pasos en el suelo de metal. Los cerrojos se corrieron, la puerta se abrió y apareció el criado. Antes de poder hacer el menor movimiento para impedirlo, el canadiense se había arrojado sobre aquel desgraciado y derribándole le tenía agarrado por la garganta. El steward se ahogaba bajo la presión de aquella potente mano. Consejo procuraba sacar de manos del arponero la víctima, medio estrangulada, y yo iba a añadir mis esfuerzos a los suyos cuando de pronto quedé atónito y paralizado por estas palabras pronunciadas en francés. Calmaos, señor Land, y vos, señor profesor, tened la bondad de escucharme. Fin del capítulo 9.